Tiene varios libros publicados, ha expuesto también su trabajo en el Museo de Bellas Artes de Caracas, en el Museo Maxul de Zulia, en el Museo de Arte de Coro, en la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, sus imágenes también han sido incorporadas a varias colecciones de museos venezolanos. Ha colaborado con distintas revistas, medios, y en este momento, bueno, también se mantiene activo colaborando con medios internacionales y trabajando como fotógrafo, asesor y editor fotográfico. Un trabajo sumamente interesante el que vamos a observar hoy de Gabriel y el que vamos a conocer y a poder ver en este trabajo, que siempre es un privilegio poder conocer con los propios autores, poder revisar, hacer esta especie de revisión de portafolios. Gabriel va a estar acompañado hoy por Miguel Vázquez, que es uno además de los organizadores del evento, junto con Irina Troconis. Miguel fue durante 12 años profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela y actualmente está viviendo en Madrid, donde también es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Así que, bueno, en nombre de todos les damos la bienvenida, muchísimas gracias y vamos a comenzar ya entonces con este conversatorio del día de hoy. Muchas gracias por la presentación, Manuel. Muchas gracias, Irina. Muchas gracias a todos los participantes del día de hoy. Muchísimas gracias a Gabriel Osorio por aceptar la invitación a participar de este primer ciclo de charlas de Repensando a Venezuela. El día de hoy Gabriel va a compartir con nosotros 2 cuerpos fotográficos y en base a esos cuerpos vamos a organizar la discusión. Es decir, Gabriel va a comenzar compartiendo la pantalla y mostrando el primer cuerpo fotográfico. Después de eso tendremos una sesión de preguntas y tendremos que cortar la sesión para después comenzar la discusión sobre el segundo cuerpo y después abrir otra segunda sesión de preguntas. Es decir, vamos a estar discutiendo y también al mismo tiempo observando lo que Gabriel va a compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a todos y bueno, creo que podemos comenzar. Adelante, Gabriel. Hola, Miguel. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación. También quiero dar las gracias a Irina, que nos están acompañando. Voy a compartir la pantalla. A ver, esto para que... compartir pantalla. Okay. Un segundo. Dígame la pantalla completa del lado izquierdo. La pantalla. Ajá. Ya, perdón. ¿Se ve la pantalla compartida? Perfecto, Gabriel. Gabriel, se ve muy bien. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, se ve perfecto. Ok. Primero que todo, voy a aprovechar la oportunidad para mostrarles un poco de qué trabajo ustedes van a poder, me parece, hacer todo este conversatorio a partir de un archivo, o sea, parado sobre un archivo, donde ustedes mismos puedan meter atrás, buscar, indagar, porque un poco la idea de mi trabajo no solamente, la idea de mi trabajo es que esté disponible para el público, para que la gente lo pueda ver. El día de hoy vamos a hablar de 2 cuerpos de trabajo que para mí tienen un significado importante, digamos, y me parece pertinente mostrar en este momento, que son algo que yo llamo la era Chávez. La era Chávez, que es un cuerpo de trabajo que tiene que ver con todos esos años cuando Chávez estuvo en el poder. Y bueno, son imágenes que quedaron, digamos, en mi subconsciente, en mi memoria, y no desaparecen. Cuando Miguel me invita a participar en este conversatorio, yo había pensado en este cuerpo de trabajo, la era Chávez, y cuando entro a la carpeta, bueno, me encuentro con una era Chávez que no estaba actualizada desde un archivo que ya tiene guardado más de 15.
15, 17 años. Bueno, aquí están los 14 años, un poco los 14 años de Chávez, y un poco la idea es mostrar un poco lo que era, bueno, lo que fueron esos años, ¿no? No sé si entramos una vez a este cuerpo de trabajo o lo vemos por encima y entramos, vamos pasando una imagen a una a una. Entremos de una vez en este cuerpo y presentémoslo tal como lo tenías pensado. Ok, ok. El Chávez que le estoy presentando esto es en el año 2001 todavía, en la toma de Caracas. Un personaje que llega a un momento donde hay pobreza en la calle, donde hay mucha pobreza en Venezuela, donde hay una posición que no es una posición fuerte. Empezamos a ver militares en la calle, empezamos a ver cómo la pobreza, a pesar de que está haciendo, Chávez comienza con varios programas para tratar de recuperar el país, es lo que la mayoría muchos piensan que ocurrió. Yo pienso que fue así, que al principio hubo un repunte, digamos, en lo que es la lucha contra las misiones. También hubo mucha desatención para otras áreas relacionadas con libertad de expresión, amenaza a la propiedad privada. Y bueno, vamos a ir a seguir pasando. Miguel, tú me dices si voy pasando muy rápido. No, perfecto, vamos bien. Porque como son muchas imágenes, digamos, me podría ir en las que creo que meriten mayor conversación. Y si ustedes ven y tienen algún comentario, bueno, las podemos las podemos para hablar sobre ella después. Ok, perfecto, pero sigamos adelante, no te preocupes. Ok. Esta imagen no sé si ustedes recuerdan, en la Plaza Altamira hubo un asesinato en el caso de Gonzalo de Gobella, que mató a 2 personas en una vigilia de la oposición. Entonces, es una imagen muy fuerte, digamos, en el contexto de lo que eran unos días donde todavía se consideraba que la represión no era tan fuerte como lo es ahora. Esto ya es el 11 de abril, justo antes de que la marcha partiera a Miraflores. La marcha del 11 de abril llegara a Miraflores. También es importante, bueno, para mí es importante el detalle de que la mitad de este archivo está en película. O sea, todo esto fue hecho en una dinámica de film. O sea, no existía la tecnología de la cámara digital. Yo no tuve una cámara digital hasta el año 2004. Entonces todo esto es hecho con rollos de película, en negativo. Eso la dinámica, ¿no? Eso ya es justamente el 11 de abril de 2002, antes de que la marcha se tuviera que devolver. Y esto fue durante ese enfrentamiento del cual ustedes recibieron, no sé si todos recibieron, pudieron leer esa crónica que yo escribí en esa época en la revista Primicia, que tenía que ver con el 11 de abril. Esta es una imagen que para mí tiene mucha fuerza en este cuerpo de trabajo, a pesar de que no dialoga con la misma estética de calle que tienen las imágenes de ese día. Esto ya es la noche del 13 de abril, cuando Chávez ya no estaba, se lo habían llevado detenido, estaba en Orchila, y acá en Venezuela, digamos, y en Caracas no había un presidente en Miraflores encargado. Entonces,
Eso fue antes de que Diosdado Cabello, quien era comandante, quien era presidente de la Asamblea, recibiera la presidencia temporal. Entonces, esta imagen es una imagen que en ese momento para mí tuvo mucho significado y para mí tiene, y todavía sigue teniendo mucha vigencia. Gabriel, Revisando esos todo el archivos, material que estamos viendo está ordenado de forma cronológica. sí, hay una intención cronológica en el cuerpo de trabajo. Sin embargo, hay algunas imágenes que están colocadas, digamos, que están movidas, buscando hacer que haya buscando respetar un hilo narrativo con la imagen anterior y la imagen que viene. Pero la estructura sí es cronológica. Esta es la noche que llega Chávez a Miraflores, después llega en helicóptero después de haber estado secuestrado en La Orchila. Estuvo en Turiamo, de Turiamo mandó un fax diciendo que estaba vivo y que no había renunciado. De él se lo llevaron a La Orchila y La Orchila llegó a Miraflores esa noche, esa madrugada. En ese momento recibe, digamos, la presidencia encargada de manos de Diosdado Cabello. En ese momento era el presidente de la Asamblea Nacional. Ahí se ve un poco la diferencia de años, ¿no? Estos personajes. Esto es cuando la toma de la policía, cuando empiezan las tomas de la policía en Venezuela. Desarmar a la policía metropolitana, después empiezan las policías municipales. Y durante esos años subsiguientes, bueno, continúa. Son años donde hubo prácticamente todos los días se marchaba. Todas las semanas había 2 o 3 marchas, 4 marchas por lo menos en Caracas. Era común ver, bueno, la ideología, digamos, deambulando en la calle junto con manifestaciones de descontento y intentos de llegar, intentos que eran intentos simbólicos de llegar a Miraflores. Gabriel, ¿Perdón? una cosa que te quería preguntar, y me gustaría que a propósito de esto abriéramos, como te tomaras un momento, de las fotos que nos has mostrado, ¿nos podrías contar en alguna en particular cómo fue el momento en el cual tomaste la foto? ¿Tú estabas en Miraflores en ese momento? ¿Cuál era el ambiente que se respiraba allí? ¿Cuál fue tu experiencia personal como fotógrafo al momento de capturar esa imagen? Digamos, en las fotografías que hemos visto hasta ahora, ¿en cuál te detendrías en particular y qué nos contarías de ella, sobre todo en lo que respecta a tu relación con el objeto fotografiado en el momento preciso en el cual, digamos, en Venezuela se vivía un clima de mucha agitación, ya sea en Miraflores, ya sea en la calle? A propósito de qué estabas tú en ese momento, en ese lugar, ¿cómo fue tu situación como profesional de medios de comunicación en ese momento? ¿Cuál de todas las que nos has mostrado, en cuál de todas ellas te detendrías y nos contarías un momento tu experiencia? Bueno, Miguel, para mí todo esto es resultado de muchos años, digamos, persiguiendo la idea de alguna manera registrar en imágenes la historia reciente de mi país, los eventos en los cuales yo podría estar, formar parte. Y cada una de estas, de alguna manera, tiene una conexión conmigo, o sea, una conexión profunda, intelectual en algunos casos, más intelectual en algunos casos, mucho más emocional. Te puedo hablar tanto de las imágenes del 11 de abril, donde yo lo que hacía era ver, cuando fotografiaba, yo veía cómo se enfrentaba un bando con el otro, y se disparaban y se hacían daño, y para mí eso era relativamente nuevo. Yo nunca había visto eso, digamos, de una forma tan descarnada.
Ya, déjame que me estoy saliendo de acá. Ajá. Eso para mí fue nuevo, después me fui acostumbrando. Otra experiencia para mí dura es, por ejemplo, los niños en la calle. Eh, es una cosa que a mí siempre me ha afectado y es un elemento que se repite en toda mi fotografía. Eh, situaciones, eh, a mí el fanatismo es algo, es una lo público, lo masivo, eh, es algo que me sorprende, me sobrepasa y creo que tiene un significado que yo todavía, eh, que en el momento me cuesta procesar. En esta época de la época de Chávez, yo trabajaba, de la época de Chávez, yo trabajaba en un periódico y la dinámica, el día a día de un periódico es distinto a, digamos, como yo podría trabajar en el 2014, 2016, cuando ya estaba trabajando freelance. Recuerdo que una de las cosas que era como una cosa que había que hacer o que yo buscaba, porque también me lo pedían, era tratar de mostrar que había gente. Es decir, siempre buscaba los llenos, este tipo de imágenes, donde hay mucha gente, donde se viera que lo que estaba pasando de verdad y había, digamos, una prueba de que sí éramos bastante. Digo éramos porque yo también, digamos, eh, formaba parte y formo parte del cuerpo, digamos, de comunicadores que trabajaban en esa época y los medios definitivamente sí tenían una, una línea editorial que había que seguir y uno, o sea, en mi caso yo trataba de seguir esa línea editorial, pero también seguir bueno, mi línea editorial interior, por decirlo de alguna manera, que me, que, que me llamaba, que me hacía un llamado a seguir mostrando o fotografiando algo que quizás no entraba en la línea editorial de un periódico. Estas imágenes tienen que ver cuando muere Chávez, en el velorio de Chávez, ya en el 2000. Ya, espera que esto cargue bien. Voy a aprovechar mi posición para meterme con Miguel a precisar algunas cosas. Cuando tú hablas de la línea editorial, ¿quieres decir que había una orientación política muy clara del periódico en el que tú estabas trabajando, Gabriel, y que tu posición autoral acompañaba esa línea? Sí, el periódico tenía una línea editorial y yo, bueno, acompañaba esa línea siempre y cuando no fuera en contra de mi código de ética, del código de ética ciudadano y periodístico, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que da mucho para hablar porque por ejemplo, esas imágenes que ustedes vieron del 11 de abril, 13 de abril, esas imágenes no las querían en el periódico. O sea, a nosotros no nos interesa eso. A nosotros no nos interesa eh, esto. Salte de ahí y si te quedas en el periódico es tu responsabilidad. Fue el mensaje que yo recibí del periódico. Pero para mí, a mí me pareció un momento histórico, un momento que valía la pena eh, documentar bueno, y así lo hice, como lo hice con la muerte de Chávez, donde se ve, digamos, bueno, conexión de sus seguidores. Esta señora vino desde Mérida y al final no la dejaron ver al presidente y por eso lloraba. Esto para mí tiene un significado porque de alguna manera yo sentí que en ese momento había acabado algo, ¿no?
Había algo dentro de mí que suspiraba, que respiraba y que pensaba que el chavismo había terminado, que, que todo iba a pasar, que toda esta crisis en la que habíamos, en este callejón sin salida en que nos habíamos metido, iba a terminar, pero no fue así, ¿no? Gabriel, yo te preguntaría a propósito también de lo que ha señalado Manuel y de los momentos en los cuales ha fotografiado el chavismo desde adentro. Yo me pregunto precisamente cuál era tu relación con digamos, con tus empleadores, con los medios opuestos al chavismo, con relación al producto a tu fotografía, al producto de tu trabajo. Es decir, tú vas documentas el 11 de abril desde las dos posiciones. Tú vas y documentas la muerte de Chávez, pero al final, ¿cuál es la respuesta de los medios frente a tu trabajo? Mira, yo trabajé en el Nacional hasta el año 2007. En el 2007 yo gano un premio en el periódico por un reportaje sobre los hospitales, que está acá, que también, que también tiene que ver con el chavismo, porque fue un reportaje hecho en el 2004 en las salas de emergencia de los hospitales de Caracas. A mí en el periódico me hacen un reconocimiento y me ascienden. Me ponen de coordinador en el departamento a manejar un equipo de 25 fotógrafos, junto con otro fotógrafo que es Jorge Castillo, que era el jefe de fotografía. Yo era el segundo a bordo. El trabajo de decidir qué va a ver el país al día siguiente es una responsabilidad gruesa. Esa dinámica es un poco enloquecedora de tener 2 reuniones de pauta todos los días, ver de qué podemos hablar en la mañana y ver qué logramos de lo que queríamos hablar, qué fotos tenemos. Eso es una dinámica que se hacía todos los días en el periódico. Pero yo dejé de salir a la calle porque, bueno, era jefe. Yo estuve en ese cargo un tiempo, 3 años o 4 años, hasta que renuncié porque yo necesitaba salir a fotografiar de nuevo, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando trabajas en un periódico donde tienen incluso a nivel de diseño gráfico, tienen manejan otros códigos. Tratan de resumir una sola cosa en una situación en una sola foto, como que, bueno, como si a ti te tiran de un texto agarrar una palabra. Con el tipo de fotografía que yo estoy tratando de hacer, estoy tratando de mostrar frases también, ¿no? Y eso es una cosa que me ha dado la libertad después de que me fui del Nacional, del periódico. Empecé a trabajar con algunas agencias de noticias que manejan esos mismos códigos, pero internacionales, que son otros. Y bueno, y comencé también a hacer talleres con fotógrafos latinoamericanos, con fotógrafos de la National Geographic, con fotógrafos de otras esferas y de otros mundos, que también son fotoperiodistas que cuentan historias y que publican, y eso quizás le dio mucha fuerza o sea, me dio un impulso para seguir fotografiando, ¿no? No sé si contesté tu pregunta o si me fui por otro lado. Sí. No, muy bien, hagamos algo. Vamos a dejar de compartir un momento la pantalla y abramos este primer set de preguntas. ¿Te parece, Gabriel? Ok. Dejemos de compartir la pantalla un momento. Perfecto, perfecto. Y abramos ahora el turno de palabra antes de entrar a analizar el segundo cuerpo fotográfico. Entonces, todos los que tengan preguntas pueden hacerlas libremente por el chat o por aquí, por el micrófono. Pueden levantar la mano, creo que hay una forma, un indicador allí de solicitar la palabra o escribir en el chat y les abrimos el micrófono para que puedan intervenir. Sí, sí, sin ningún problema. Pero yo, ¿cómo hago? Yo no hago nada, no tengo que hacer nada aquí técnico, ¿no? No te preocupes. Ok, perfecto.
Irina, Ya Irina cuento. tiene la palabra, perdón. Levanté la mano literal. Tiene la palabra, no te veía, Irina, disculpa. Tranquilo, bueno, es que aquí estamos muchos. No, Gabriel, tenía como dos preguntitas como para arrancar la discusión. Algo que la gente que está fuera de Venezuela, y no todos los que estamos aquí estamos familiarizados con Venezuela, pero algo que sí se conoce es la polarización política en el país y la división tan grande que hay en el país, que había en ese momento y que continúa habiendo. Y algo que vi en tus fotos y que me llamó mucho la atención es esa necesidad de como viajar entre ambos bandos. O sea, capturas fotos que son claramente de marchas chavistas, capturas fotos que son de la oposición, capturas formas de violencia que es difícil precisar en dónde se ubican. Entonces, ¿cómo navegas tú en la forma en la que escogiste tú las fotos, los momentos? ¿Cómo navegaste tú esa polarización? Y cómo se presenta tu trabajo, digamos, al respecto, en esta necesidad, porque la era Chávez es una era tanto de chavistas como de opositores. Entonces, ¿cómo lidiar, digamos, con esa división casi que antecede incluso el acto mismo de la fotografía? Bueno, Irina, creo que básicamente, por supuesto, yo tomo en cuenta para qué estoy fotografiando y dónde va a salir el material que voy a fotografiar, pero independiente, una vez que yo haya cumplido digamos, con las exigencias de una asignación o de un reportaje o de una noticia que quiero cubrir, trato de enfocarme en el aspecto humano de las personas. O sea, los pueblos no son los partidos políticos. O sea, de alguna manera, ustedes por supuesto conocen mucho más en detalle todas esas diferencias, pero yo trato como de ir al lado humano de las personas y por eso al lado de conectarme con cada uno de los personajes que fotografío. Y quizás por eso trato de estar en un bando y estar en el otro, sin tratar de participar, digamos, en toda la situación que está ocurriendo en ese momento. Gabriel, yo Creo que es importante, porque también es una, perdón, Miguel, creo que es importante tener siempre poder mostrar los dos lados de la historia, lo que dice uno y lo que dice el otro. El periodismo venezolano, al igual que el periodismo en muchos países, tiene muchas debilidades y en algunos casos hay un periodismo flojo que toma declaraciones. En Venezuela, por ejemplo, hay un problema de agua. Yo recuerdo cuando yo entré al Nacional, eso fue parte del trabajo de coordinación que hicimos Jorge Castillo y yo en el Nacional. Yo recuerdo que, por ejemplo, había un corte de agua, o sea, se rompió una tubería de agua y en el periódico tenían la mala maña de ilustrar la nota con la foto del ministro de salud o del responsable del suministro de agua dando declaraciones y no la gente que estaba padeciendo digamos el corte de agua. Entonces era un poco cambiar ese esquema de barajitas de personajes por un esquema que esté mucho más conectado con la realidad de las personas. Entonces creo que por ahí no sé si contesto tu pregunta, pero la idea es un poco conectarse más con el interés del colectivo. Bueno, si no hay alguien más... Oriana. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta en el chat? Oriana. Hola, ajá. Gracias. Gracias, Gabriel, por traer tu cuerpo de trabajo. Para mí es súper interesante ver estas fotos porque un poco también estoy dedicada a ver cómo la fotografía en esta era chavista está presente en todos estos cambios culturales que hemos tenido, que creo que ya son bien estructurales, más allá de culturales. Y creo que me voy a tomar un poco el atrevimiento de preguntarte justamente por ese trabajo otro, ¿no? Que no es el de fotógrafo afuera, digamos,
conviviendo de alguna manera con las marchas o con esta comunidad que se congrega para cualquiera de los bandos que quieran ser. Pero entonces ese otro trabajo de estar en oficina, efectivamente ya no estás conectado con ese tipo de realidad, sino con esta otra, ¿no? O sea, quisiera que, no sé si no es mucho pedir, como que contaras un poco cómo ese contraste también como que lo viviste y lo ves ahora, quizás ya después que pasó muchísimo tiempo, cómo lo vives tú como agente de la sociedad que, bueno, fue fotógrafo y luego tuvo este otro tipo de trabajo, ¿no? Muy bien, Gabriel. Gracias, Oriana. Bueno, yo sigo siendo fotógrafo. Y eso es una cosa bueno, que todo el que tiene una profesión siente que la va a hacer durante toda la vida. Yo creo que tanto la experiencia de estar en la calle, detrás de la cámara, tratando de estar en un sitio donde está ocurriendo algo o produciendo fotografía, es una manera de trabajar en fotografía, al igual que lo es estar en un periódico tomando las decisiones sobre a quién le vamos a dar la primera foto de la tapa mañana, qué foto va a aparecer por en los kioscos mañana cuando la gente se levante. Esa experiencia de oficina, como tú la llamas, también yo la utilicé después cuando fundo Orinoquia Foto, una agencia de fotógrafos, y mucho después cuando fundo la galería y Cubo 7 Espacios Fotográficos, un lugar donde se formaron fotógrafos. Es una experiencia que sirve para enseñar, ayuda a alimentar tu criterio, pero al mismo tiempo es un trabajo que si no hay es un trabajo de las dos cosas. O sea, tú no puedes ser un fotógrafo que produce material y después no sabes qué hacer con él. O eres un fotógrafo que produce nada más atendiendo una solicitud de pauta de un medio internacional. Y una vez que tiene las fotos se va para su casa. Yo no soy ese tipo de fotógrafo, yo trato de meterme en los temas y hacerle seguimiento. Entonces, una parte siempre necesita de la otra. La conciencia de lo que estás haciendo tiene mucho que ver, bueno, o sea, está muy relacionado con el trabajo de salir a buscar imágenes, el trabajo de cuidarse, de saber y todos los skills, todas las habilidades que tú puedas tener para seguir produciendo, bueno, la vas acumulando durante todos estos años. No sé si te respondo un poco a la pregunta. Creo que Sí, Miguel, ¿tú tienes otra pregunta? No, yo creo que por cuestiones de tiempo, Gabriel, podríamos pasar al segundo cuerpo de trabajo. ¿Podría yo, Miguel, hacer una pregunta breve? Sí, bueno, y tenemos a Eugenia también que pregunta algo también. Hagamos una cosa. Sí, hagamos eso. A ver, Eugenia y después Manuel, y después de estas dos preguntas pasamos al segundo cuerpo. Muy bien, gracias. Eugenia, cuéntanos. Eugenia escribió su pregunta aquí, no sé si la quiere. La leo. Sí, yo. Sí, La trata. puedo leer yo también. Sí. Perfecto. Sí, es que como no Leo tienes lo que escribí. Me leo. Aprovecha que la formulaste y la lees, así es más corto y ganamos tiempo. Es verdad, sí. Hola, Gabriel, gracias por mostrarnos tu trabajo. En un momento hablaste de la sorpresa. Hola, Eugenia. En un momento hablaste de la sorpresa que te producen estos eventos que tú fotografías. Me pregunto cómo sobrepasas esa sorpresa para entonces encuadrar y apretar el botón en la imagen más significativa del momento. ¿Es la sorpresa lo que te permite congelar la imagen histórica? ¿Qué te hace tomar la foto, por ejemplo, de esa silla frente a Simón Bolívar y no otra? ¿Por qué eliges ese fragmento del día y no otro? Muchas gracias. Gabriel. Bueno, Eugenia, gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que lo de la sorpresa es una pregunta que a mí me hace resonancia, porque me hace recordar a un fotógrafo a quien muchos seguimos y que es una influencia, que es Henry Cartier-Bresson, que decía que él no quería perder su capacidad de dejarse sorprender,
yo tampoco quiero dejarme sorprender. Cuando veo que algo me sorprende, trato de ver cómo llevo esa sorpresa a una imagen, porque muchas veces lo que vemos y fotografiamos no va a salir de la manera en que lo vemos. Ese es el primer error de un fotógrafo emocionado, ¿no? No tomar en cuenta y no tener la paciencia para esperar el momento en que vas a disparar. Cuando me preguntas, hablaste de la foto, el ejemplo de la foto de la silla. Bueno, esa es la silla donde Chávez hacía las cadenas, las famosas cadenas de radio y televisión que duran 4, 6, hasta creo que hubo un programa de 26 horas una vez. Desde esa sillita, desde esa silla que fotografié esa noche, esa silla tiene un valor simbólico que en ese momento no lo hice consciente, pero sabía que tenía sustancia. Eso es una pequeña sorpresa que la fotografié, hice lo que pude y me la traje. Y después, con los años, esa sorpresa se convirtió en una imagen que para mí es una referencia importante. Más o menos así funciona el tema de la sorpresa. Manuel. Gabriel, si te pregunto, siguiendo lo que... Gracias, Eugenia. Sí, lo que acaba de preguntar Eugenia sobre... Gracias, Eugenia, por tu pregunta. Sobre la elección del fragmento. ¿Por qué eliges un fragmento y no otro? Y yo quería volver a tu papel allí, primero como fotógrafo, como reportero, pero luego como editor. Es decir, te convertiste en la persona, no solamente en la que, digamos, está frente a la cámara en la calle, en ese momento político, en el momento crucial, digamos, y registra la situación desde tu propia perspectiva, sino que luego haces el trabajo de edición. Es decir, te conviertes de alguna manera o tuviste el privilegio de estar entre las personas que construían el relato de la prensa, que posteriormente fue tan debatido, cuestionado, etc. Como autor, como autor y luego como editor, ¿cómo observas tú a la distancia ese papel que jugaron, ese rol que tuvieron durante ese tiempo, digamos? Eso es algo que en la academia se ha debatido mucho y también en el mismo periodismo, es decir, la construcción de un relato a partir de la elección de determinados temas, a partir de la elección de determinadas imágenes, de cómo enfocar determinados temas, que bueno, fue crucial en ese momento y en esos días, ¿no? Bueno, la experiencia de decidir, de participar en lo que va a ver el país siguiente es una decisión, como digo, importante. Y sí creo que la conversación acerca de la influencia de los medios digamos, en el pensar colectivo, en la opinión pública, es importante y es un tema, por supuesto, que da tiene muchas aristas, ¿no? Desde la fotografía, yo creo que sí, en algunos casos yo he estado de acuerdo con muchas, digamos, decisiones y, digamos, he seguido, digamos, líneas editoriales, pero digamos que eso fue mientras estuve en el periódico, porque después yo, en el 2007, soy un agente libre y todo el material que hay del 2007 para acá no tiene esa autocensura o esa dirección impuesta por la casilla de un medio, ¿no? Tú me estás hablando de el rol de editor y el rol de fotógrafo, al mismo tiempo en función de... Sí, claro, porque en el momento en que eliges como fotógrafo un fragmento y no otro, comienzas a construir un relato que puede ser uno u otro totalmente contrario. Y Exacto. es el mismo papel que juegas Sí. cuando estás como editor y eliges una imagen y no otra. El relato puede ser totalmente diferente. Bueno, Sí.
Por supuesto, cada edición es un relato distinto, pero puede ser incluso en términos de, digamos, una cierta objetividad, puede ser absolutamente antagonista, ¿no? Entonces allí, con ese tiempo que vivimos de confrontación, me preguntaba cómo tú como fotógrafo te habías vivido, si eso te había generado un conflicto personal, por ejemplo, ayudar a construir un relato y no otro. Bueno, sí me generó mucho conflicto cuando el relato no era mío, digamos, 100%, cuando estaba involucrado, digamos, en un equipo de trabajo o en una publicación. Pero siempre hay decisiones difíciles a la hora de escoger entre un fragmento y otro de una situación que todo el mundo está viendo. Y bueno, tiene que ver primero con la potencia del mensaje, con lo que quieres decir. Y segundo, hay otras implicaciones, como por ejemplo implicaciones éticas, cosas que tienen que ver con las consecuencias de las consecuencias negativas que pueda tener la publicación de una imagen en la vida de esa persona. Eso es algo que yo siempre tomo en cuenta porque lo último que yo quiero en la vida es y lo último que se espera del periodismo es que le haga daño a alguien. Se supone que el periodismo es una práctica que le da voz a todos y de eso se trata. Entonces, también hay otras decisiones como decisiones gráficas también, en algunos casos. Hay imágenes que hay de repente una imagen mucho más, que hable mucho más o que tenga mucho más información sobre una situación, pero el espacio que hay en la revista o el espacio que hay en la página web no te permite mostrar todo, sino solo una parte. Entonces, lo que vemos publicado, lo que vemos en los medios, ha pasado digamos, por una cantidad de filtros y pasado por una cantidad de decisiones, algunas, algunas son, digamos, tienen que ver con autocensura, otras tienen que ver con líneas editoriales, otras tienen que ver con esas decisiones de tipo ético, estético, gráfico y finalmente de espacio, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado ahora, que ya ya no hay periódicos en Venezuela, ahora solamente, digamos, contamos con los y, y recibimos las imágenes que vienen de ese colectivo y de ese fenómeno que es el periodismo ciudadano, donde uno encuentra de todo, Sí, para bien y sí, para yo mal. creo, Pues. sí, claro. Miguel, si quieres puedes continuar y pasamos al segundo bloque. Sí, sin duda. Vamos a continuar ahora, Gabriel. Vamos a pasar al segundo cuerpo de trabajo que quieres presentarnos y después pasamos al último set de preguntas. ¿Te parece, Gabriel? Ok, perfecto. Entonces, Compartamos la voy a pantalla compartir la pantalla. y muéstranos ahora el segundo cuerpo de fotografías que quieres compartir con nosotros. Ok. Ok, ¿se está viendo la pantalla? Sí. La pantalla grande. Sí, si quieres puedes ponerle en Es que no pantalla veo que están completa bien. también. Ya, pero es que no veo por qué. Esta pantalla completa acá. Ustedes Se ve la pantalla ven completa. el Perfecto. site. Sí, Ok, dale. ok. Bueno, el otro cuerpo de trabajo que les voy a mostrar se llama la otra violencia. Y es un cuerpo que digamos que está trabajado desde el archivo, un poco desde otro lado que no es el mismo donde estaba cuando hice la era Chávez. Digamos, estamos hablando de otro fotógrafo que es la misma persona, pero que en este momento va a mostrar fotos que nadie le pidió, ¿okay? Que en la mayoría de los casos nadie le pidió y que no obedecen a ninguna línea editorial, que mantienen las mismas preocupaciones, el mismo interés, digamos, eh, social, crítico, que tiene la misma postura política, pero está fabricado desde el archivo, ¿no? Y es, ya va, esta no es, perdón.
Quiere decir que aquí vamos al relato de Gabriel Osorio y no al relato del Nacional. Exacto, exacto. Ahora vamos al relato de Gabriel Osorio. Ahora yo leo. Ok. Y son imágenes que tienen que ver con... Hay un texto que está en la galería, que lo podemos leer al final. Ay, yo no sé, perdón. Me pasó algo aquí. Ahora no veo. Ajá. ¿Ustedes están viendo? Ok. Sí, Ok. La otra violencia tiene que ver con esa que ocurre, digamos, digamos, en paralelo y un poco a la sombra de lo que estaba ocurriendo en el país en el 2017, 2016. En los medios, en las redes sociales, en la calle se sentía que había marcha todos los días. Eh, eh, También todos los días había gente haciendo cola en algún lugar para comprar comida, este, para conseguir medicamentos. Les voy mostrando el cuerpo de trabajo primero, que es mucho más corto que el anterior. Después hablamos un poco de cada una de estas fotos. Este es un grupo de 8 familias que viven refugiados en cerca de la estación del metro de La Rinconada, que son damnificados de la vaguada de Vargas de 2004. Y en el 2016 todavía estaban, perdón, Hay dos cosas que huelen en el chat que después quiero ir sobre ellas cuando pasemos a las preguntas. okay, Pero continúa, Gabriel. ok. Vienen de otros cuerpos de trabajo que están, digamos, desarrollados, ¿no? Pero que están desarrollados, algunos están estructurados y otros no tanto, pero vienen de varios grupos. Esta imagen que vemos acá, forma parte de un cuerpo de trabajo que se llama Los Santos Malandros, que es una estructura muy violenta que hay en Venezuela, y donde, bueno, ustedes pueden leer la información en la ficha de información que está en la página, que es una subcultura, es un culto que ha seguido en Venezuela desde los años 60 y tiene que ver con delincuentes delincuentes y no delincuentes que se encomiendan a delincuentes que se supone que son espirituales, y van y se encomiendan y le piden para que los cuiden, para pedirles favores, para que los proteja a la hora de cometer un atraco, parte de esa cultura violenta que hay en Venezuela. Me pareció importante que estuviera en esta serie. Este es un niño desmayado que lleva un médico en brazos, que estaba participando de una protesta en el hospital JM de los Ríos. Ellos estaba pidiendo medicinas para él mismo y sufrió con un ataque de convulsiones en medio de la protesta. Son cosas que van pasando, digamos, como les digo, en el background digamos, de la noticia. O sea, del otro lado hay pancartas y gente protestando y esto está pasando por detrás. Y es un poco esta es una pelea callejera por un tema de robo de comida en un mercado popular en el barrio del Valle, Caracas. Estas son fotografías, esto está hecho en el 2017,
Y esto fue, este fue el día siguiente, luego de que hubo unos saqueos en el valle, y en una carnicería se le pararon un poco de personas y murieron. Y eso es un poco la tensión. Esto es lo que queda de una situación, de una escaramuza que se hizo, de un intento de linchamiento a un muchacho que estaba robando celulares en una manifestación religiosa en la Conferencia Episcopal en Caracas. La gente agarró al muchacho, lo golpearon, le abrieron el bolso y salió dinero volando por todos lados. Pero bueno, y la gente empezó a agarrar el dinero. Se salieron de la manifestación en la Conferencia Episcopal para agarrar al ladrón. Esta es una imagen que tiene que ver con linchamiento. Si uno la ve, este es un muchacho que también estaba robando en una marcha, y luego de que le rociaran gasolina, de que un grupo de personas le rociaran gasolina porque le iban a quemar, vino otro grupo de manifestantes y lo sacaron y lo llevaron a la policía por un tema lo querían ajusticiar. En Venezuela no hay un sistema judicial confiable, las cifras de ajusticiamiento en los barrios son alarmantes, y esto es algo que pasa prácticamente, bueno, no me atrevo a decir hoy día que todos los días pasa, pero semanalmente en Venezuela se ven casos de ajusticiamiento en casi todos es algo común, ¿no? Y es también, bueno, es una consecuencia. Y es una de las razones por las que quizás también la gente está protestando. O sea, todas estas razones que están, digamos, expuestas en esta serie de la otra violencia, hablan de algo que está ocurriendo a la sombra de la protesta diaria, pero que también es parte de ello. Y todo está atravesado por Chávez, así Chávez se haya muerto también, ¿no? Te quería preguntar a Bueno, propósito, mientras vas mostrándonos las fotos de este cuerpo, quería preguntarte acerca de algo muy particular, ¿no? Porque tú sales del Nacional, estás ahora en esta situación más autónoma, pero me pregunto por lo siguiente, porque ahora tienes más acceso, no, ahora parece estar más interesado no en las multitudes, sino en lo específico y en particular en el cuerpo como en la dimensión vulnerable del cuerpo. Es decir, el cuerpo que necesita medicina, el cuerpo que necesita ser salvado del ajusticiamiento, el cuerpo que quiere estar, el cuerpo que quiere darse a conocer y que quiere protestar, más que la función de la multitud como aquello que debe ser destacado, tal como tal vez la línea editorial anterior donde, digamos, del Nacional lo auspiciaba, ¿no? Sino que ahora tienes como más autonomía, pero esa autonomía se ha traducido en interés en lo particular. ¿Qué tienes que decirnos sobre esta idea, sobre esta forma de atender en esta dimensión más autónoma de ti, esta forma de atender al cuerpo individual desde tu fotografía? Mira, yo creo que el cuerpo es como lo más universal en el sentido visual. El cuerpo muestra las cicatrices, el cuerpo sufre las cicatrices, muestra las cicatrices físicas, el cuerpo muestra el hambre. El cuerpo es algo que todos tenemos y es algo que es vulnerable. Y a mí, yo también he tratado de
salir de lo colectivo y buscar más, digamos, el ser individual. O sea, poner en práctica eso de ponerme los zapatos del otro. Yo tuve un dilema ético espantoso con esta imagen, porque yo no quería mostrar esta imagen, pero tenía que mostrarla. Eso era lo que estaba pasando, yo estaba viendo, eso a mí me horrorizó, para nada avergonzada. Después sonrió y se hizo unos retratos, me posó para unos retratos con su sobrino y su hija mayor. A veces hay que mostrar, digamos, la humanidad de las personas como individuos, no como colectivo, para entender un poco mejor de dónde viene eso que mueve a las personas a salir a protestar. Esta es la sala de hospitalización del Hospital Universitario, el centro médico especializado más grande del Distrito Capital, con capacidad para 1.200 camas y el hospital más importante del país. También es una referencia, o sea, es un hospital, esta es una foto del hospital más importante de Venezuela. Entonces, perdón, me fue la imagen. Ajá. Y esta es una imagen que yo me traigo de Venezuela. Digo, bueno, este no es el país que yo, el sistema de salud, o sea, cómo está, digamos, colgando de la nada. Gabriel, una cosa que yo veo en tus imágenes es que además de esa idea de capturar el sujeto, de capturar una experiencia eh, muy, con un protagonista muy claro, hay también, digamos, en términos estéticos, hay siempre un contexto. O sea, en la manera en que tú compones tus imágenes, siempre hay un protagonista en primer plano y casi siempre vemos un fondo donde están ocurriendo muchas cosas. Hay un enorme contexto allí. Es, es evidente que hay un trabajo autoral tuyo allí deliberado, ¿no? Que está muy presente. ¿Cómo trabajas eso? ¿Puedes contarnos mientras seguimos viendo imágenes? ¿Nos puedes relatar esa parte de tu Bueno, trabajo como fotógrafo? Esta primera imagen es clara en eso, ¿no? Además tienes toda la cola de gente, pero luego hay una composición estética donde se ve todo el resto del edificio y en los otros está la ciudad siempre presente, ¿no? No solamente, digamos, un fotógrafo menos adiestrado iría, bueno, a mostrar la cola y muestra a la gente allí, ¿no? Nada más, pero en tu caso... Antes de que Gabriel respondiese, para poder aprovechar el tiempo, quisiera ya ir, digamos, dando los turnos de palabra, ¿no? Quisiera que Gabriel respondiese la pregunta de Manuel, después quisiera leer el comentario que dejó Elena aquí, pasar al comentario de Eugenia y pasar después a escuchar a André que levantó la mano. Bueno, muy bien, Gabriel, cuéntanos. Fíjate, hablando del contexto, en el cuerpo de trabajo anterior, donde es como mucho más fotoperiodístico, en el sentido que es mucho más de calle y bueno, tenía yo, no sé, 10, 15 años menos, andaba en la calle corriendo y persiguiendo situaciones. Este cuerpo de trabajo es mucho más reposado, incluso el encuadre es mucho más, como decías tú, Manuel, que si yo hubiese estado en un periódico, quizás en primer plano hubiera estado una señora con muchachos cargados y la cola, porque esa es la estética del periódico. Aquí yo estoy buscando otra cosa, y estoy mostrando algo, o sea, trato de mostrar algo como si no estuviera pasando, pero que está pasando. O sea, este es un encuadre totalmente plain, pero que al mismo tiempo tiene una cosa gráfica interesante y es una estética muy distinta a la estética del fotoperiodismo como esta, fotoperiodística como esta, donde hay un contexto, donde hay, digamos, bueno, un contexto violento. Vemos a un señor que le está poniendo una boina al santo a Ismael, que es representante que es una de las de Andro. Y aquí estoy mezclando un poco
que tú dices, imagen con contexto, imagen que poco a poco voy sacando de contexto. Esta imagen de infancia abandonada, Uriel, esta es una imagen que yo compartí en mi Instagram y que viene del Instagram. Y bueno, aquí hay un cuento de un muchachito que está metido en medio de las protestas y ya aquí la atención sale de la protesta y se enfoca en el muchacho, porque digamos que hay como otra aproximación, otro, es como un permiso que me doy, o sea, que es algo que estoy como experimentando, una nueva manera de aproximarme. Fíjate, hay imágenes con contexto, pero fíjate, yo acá, por ejemplo, hay una imagen que para mí es súper importante y es un retrato muy cerrado, sin contexto, justamente, que tiene que ver con un preso político que fue liberado por razones médicas y que bueno, que su testimonio es un poco, su testimonio es desgarrador y al mismo tiempo lo pongo en esta otra violencia porque nadie conoce un preso político, nadie, o sea, no es común escuchar el relato de un preso político, o nadie está pensando realmente en un preso político cuando sale a protestar, sino en una infinidad de cosas, y creo que este personaje merecía estar en esta galería. Y fíjate, sacando del contexto, coloqué una imagen en esta serie que tiene que ver con una exposición que hice con, digamos, en una alianza con unas 3 ONG en Venezuela. Es una imagen que está relacionada con las ejecuciones extrajudiciales. Esta muchacha está mostrando la foto de su hermano, quien fue asesinado por funcionarios del CICPC. Aquí está toda la historia. Y esto forma parte de un cuerpo de trabajo que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales que hace el FAES y que es otra realidad que está ocurriendo a la sombra, pasando, digamos, en el acontecer noticioso de Venezuela. Gabriel, ¿te parece si pasamos a los comentarios? Ajá. Quedan 2 fotos, esta y otra. Adelante. Entonces no sé si... No, adelante, Okay. adelante. Ok, esta imagen es un retrato a una chica de 22 años que ella es parte de una familia de un grupo de 7 hermanas que vivía en Petare. Esta muchacha, Alnedi, falleció, digamos, meses después que yo la fotografié, por mala praxis en el Hospital Domingo Luciani. Ella tenía un problema de diabetes al Hospital Domingo Luciani con su mamá. Es una persona, digamos, su mamá está muy ligada a la oposición y sufrió discriminación política en el Hospital Domingo Luciani con la atención de su hija. Y a esta muchacha, un médico residente que fue graduado en uno de estos programas de la Universidad Bolivariana, le inyectó un producto a la cual ella era alérgica. Ella ya lo había dicho, ya estaba en la historia y lamentablemente falleció. Y la última imagen de esta serie es un retrato de Carla Navas. Carla Navas es la hermana de Alnedi, la muchacha que murió. Para el evento de esta foto en 2017, Carla estaba comprando un pasaje para tomar un vuelo a Madrid.
porque consiguió un trabajo con la empresa donde trabajaba en Venezuela. Entonces me pareció importante cerrar esta serie con una foto de un migrante, con un retrato, además, un retrato muy cándido de una joven venezolana que, bueno, sale al mundo para ver si logra ayudar desde afuera a su familia. Ella dice, si huyo de Venezuela, puedo significar mucho para mi familia. Entonces puedo mantenerlos desde el extranjero y quién sabe, podría sacarlos también, dice Carlos. Entonces, bueno, esta es La Otra Violencia y es una serie que está in progress porque, bueno, hay muchos temas que se van enlazando y que, bueno, que le dan vida al archivo. Entonces, bueno, esto era lo que les quería mostrar y, bueno, estoy abierto a las preguntas. Excelente, muchas gracias, Gabriel. Si quieres, dejamos de compartir la pantalla y pasamos ahora Okay. voy a leer varios comentarios que están aquí. El primero de ellos es el de Elena, que dice, hola Gabriel, gracias por mostrarnos tu trabajo. En un momento hablaste de la sorpresa que te producen estos eventos que tú fotografías. Me pregunto cómo sobrepasas esa sorpresa para entonces encuadrar y apretar el botón en la imagen más significativa del momento. Ah, no, esto lo decía Eugenia, perdón, sorry. Esa me la dijo Eugenia, creo, esta pregunta. Ahora vamos con Elena. Yo diría además Ah, que esta explicación es consecuente con las decisiones compositivas. En la estética del trabajo de Gabriel Osorio es dominante la composición de conjunto y evita el fragmento. Pero la era Chávez es también el relato de Gabriel Osorio, porque en su mirada y su discurso, más allá de la línea editorial de El Nacional, puesto que incluye imágenes que no se publicaban en El Nacional. Después, aquí otro comentario de Gonzalo Morales. Eugenia ahora contribuye y nos dice, o sea, capturaste la foto de un proceso bastante curioso, cuando los justicieros se volvieron ladrones del ladrón, la foto del linchamiento. Y después dice, a ver, sí, después de esto quiero escucharte a comentar esto que tanto Eugenia como Elena agregan, y después André levantó la mano. Entonces queríamos después escuchar a André. Adelante, Gabriel. Y después le damos la palabra a André. ok. Bueno, la de Eugenia, arrancamos con la decisión de la sorpresa y ella dice al final, capturaste la foto de un proceso bastante curioso cuando los justicieros Sí, es una manera de leerlo. Elena dice que es consecuente con las decisiones compositivas en la estructura del trabajo y es dominante la composición en conjunto y evita el fragmento. Eso, como vuelvo y repito, eso ya no es tan así, porque fíjense que ahora estoy tratando de sacar algunas cosas con pinzas y colocarlas en un laboratorio visual para ver cómo funcionan, y algunas de esas cosas las estoy compartiendo con ustedes. Imágenes donde, bueno, estoy como rompiendo los mismos paradigmas que yo he ayudado a fortalecer, que es toda esa cosa de la veracidad y de mostrar ese estilo clásico tradicional fotográfico de mostrar, o sea, ya esta cosa de la realidad para mí se ha relativizado mucho y creo que es una buena manera, es un recurso para comunicar ahora descontextualizado. Otra pregunta. Sí, vamos a darle el comentario que creo que ya lo leímos, el comentario de Eugenia a propósito de la fotografía del linchamiento, de que capturaste precisamente esa cosa simbólica, ¿no? De que el justiciero la víctima se transformó en victimario. Pero me gustaría también vamos a escuchar las preguntas en conjunto y después las respondes todas. Entonces, vamos a darle la palabra a André, después quiero escuchar, después darle la palabra a Nora y después a Cecilia. Sí, muchas gracias. Perdona. Sí. Muchas gracias, voy a ser muy breve, prometo. Es que básicamente tú decías que tú te involucras con el pueblo cuando tomas la foto, que no apenas como sacas la foto de una distancia, pero te aproximas pensando en términos de la polarización, que es muy fuerte en Venezuela en este momento. Por ejemplo, cuando pensamos en las filas,
a la gente que está buscando por comida o buscando por medicamentos. Tenemos allí también como dos pueblos, ¿no? Tenemos la gente que, o sea, que piensan en diferentes agendas políticas, a pesar de estar en esa condición de estar buscando por la comida o buscando por la medicina en este momento. ¿Cómo haces tú la selección, entonces, en ese momento de tomar la foto, de enseñar un pueblo que apoya a la revolución bolivariana o un pueblo que está contestando? O para ti es más importante como tomar que, independiente de tu posicionamiento ideológico como pueblo, tú estás como subjugado a esta condición de pobreza que esta crisis se está llevando a cabo en ese momento en Venezuela? Y la otra pregunta tiene que ver cómo que sigue en este momento el fotoperiodismo en Venezuela, siendo que en un momento que ya no se tiene más periódicos como solían tener. Y me gustaría decirte que me encantan tus trabajos, tus fotografías. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Andrew. Vamos a dar la palabra ahora a Nora. Ok. No respondo a esta, sino que escucho la de Nora y después Final, Nora, Cecilia, después los comentarios que están en el chat para ya ir cerrando. Nora, cuéntanos. Ok, yo quería escuchar la respuesta a esa pregunta también. Nora. Sí, ¿no? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Un par de preguntas. O sea, el cuerpo de trabajo, los dos cuerpos de trabajo que nos mostraste son fascinantes y tienen, digamos, una relación bien interesante, ¿no? Y eso justo quiero preguntarte. Primero por la era Chávez, digamos, esa primer parte del cuerpo de trabajo. En algún momento dijiste que fotografiabas cosas que no podías entender muy bien en el momento. Y me pregunto, ¿qué hace la distancia por eso, no? O sea, la distancia temporal hoy, volviendo a ver esas fotos y quizás antes también, obviamente, y la distancia física, ¿no? No estás ya en Venezuela, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo que se agregue a ese entendimiento que no tenías en ese momento? ¿Hay algo que haya cambiado? ¿Qué hace la fotografía, digamos, por ti en esa primera fase que parece lejana, pero también es súper cercana, ¿no? Okay. ¿No? Y a mí, por lo menos, me hace casi pensar en una especie de recuerdos prostéticos, ¿no? Yo no estaba ahí, pero las veo y es como, son mis recuerdos también, en cierta forma, a pesar de que algunas sea la primera vez que las veo. Por otro lado, otra pregunta es, ese primer cuerpo en relación con el segundo cuerpo, que se llama, o que elegiste llamar la otra violencia. Mi pregunta es por esa palabra otra. ¿Por qué esta otra? No la continuidad a lo mejor de la primera, o ¿qué es esta otra que estás ahí articulando? Ok. Y ahora escuchemos a Cecilia y después voy con los comentarios que están en el chat. Cuéntanos, Cecilia. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, ya dame un chance porque se me va a olvidar. Ok, perfecto. Anota. Cecilia. Gabriel, sí, bueno, felicidades por tu Cecilia. trabajo, ya lo había visto, Gracias. pero gracias por mostrárnoslo. Una pregunta como de muy vieja data y no necesariamente que tiene que ver con el contexto, pero que me pregunto cómo lo manejas tú, ¿no? La relación del fotógrafo con la miseria y con la violencia, que siempre es una relación peligrosa, un poco por el peligro de la estetización de esa violencia o la estetización de esa miseria y las implicaciones éticas que veo que son muy importantes para ti, que puede traer esa estetización, ¿no? Si es que acaso hay una estetización o no. En todo caso es algo que te preguntas, y también me preguntaba precisamente en esa misma línea los límites de lo mostrable y lo no mostrable, ¿no? ¿Cuál es ese límite donde dices, esto no lo voy a mostrar? O esto no debería mostrarlo, ¿no? Que también está vinculado a esa relación del fotógrafo, la miseria, el dolor, el sufrimiento, en distintos contextos y en tu caso en el contexto venezolano. Okay. Eso sería. Perfecto.
Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Ahora voy con los comentarios que están en el chat. Ya va, Miguel, te pido Sí. que, no sé si sería bueno responder estas primero y después Ok, pasarlas al vale. chat. Y Porque después vamos con los que están en el chat. porque se van acumulando, entonces yo me puedo confundir con las respuestas. Muy bien. Ok, vamos otra vez. Ajá. La primera, la pregunta. La de Andrés. Ajá, la de Andrés. ¿Dónde está la de Andrés? Ajá, la otra violencia. Ah, no, esto es Nora, perdón. La de Andrés tenía que Ajá, ver por también favor. con el estado del periodismo actual, fotoperiodismo actual, y Ajá. también tenía que Aquí ver está. con... Ok, ya recordé. Andrés me preguntaba también que si yo cuando fotografiaba a la gente en la cola, estaba fotografiando al pueblo chavista comprando comida o al pueblo opositor que está siendo sometido por la dictadura. No, yo estoy fotografiando gente que tiene hambre. O sea, yo no, en ese momento, también en el momento que yo fotografío esta gente comprando comida, era una época donde yo tenía que hacer esa cola para comprar comida o buscar otra manera de comprar comida o simplemente comer cotufas para poder hacer algo rápido y seguir trabajando. O sea, yo me veía representado en esa imagen y aquí no hay ninguna intención partidista o, o, o que tiene que ver con una polaridad, con un lado o con otro del problema político en Venezuela. Es simplemente gente con hambre. Hubo otra pregunta que tú me hiciste, Andrés, que tenía que ver con cómo se hacía para hacer periodismo en Venezuela. Bueno, eso es una pregunta que requiere otra reunión de Zoom, porque, bueno, es muy difícil. Ya no hay medios de comunicación para hacerlo a manera de resumen. Los fotógrafos que están en Venezuela y que viven del fotoperiodismo están trabajando para medios internacionales. Creo que ningún fotógrafo que trabaja en Venezuela para un periódico local puede vivir de hacerlo. Además de que los fotógrafos y los periodistas, o todo el que represente una amenaza sí, una amenaza para el gobierno representa un peligro y nos hemos convertido en objetivos políticos. Yo he sido atacado varias veces, al igual que muchos periodistas, fotógrafos que han sido atacados como si fui atacado yo. Han matado periodistas en Venezuela. El 11 de abril mataron a Jorge Tortosa. Digamos, en Venezuela hacer periodismo no es fácil. Tienes que estar muy claro en lo que quieres y sobre todo tienes que estar muy claro sobre qué estás parado. O sea, cuál es tu nave de periodismo para hacerlo. Por eso yo, bueno, prefiero trabajar solo. Nora. Ajá. No sé si Andrés, respondí todas las preguntas, Andrés, no sé si, creo que sí. Nora me pregunta, y acabo de escribir esto así, un minuto de verdad no entiendo, ajá, la era Chávez. Ok, tú me preguntabas acerca de que, bueno, había cosas que yo, he hablado había situaciones o imágenes que yo fotografiaba y quizás en el momento no las entendía y después las retomaba. Con el tiempo las volví a ver y trabajo con ellas, que es lo que estaba haciendo, por ejemplo, en la otra violencia. Son imágenes que tomé allá y las traigo y las armo y les doy sentido a más de 5.000 kilómetros de distancia de donde las tomé. Porque bueno, primero porque
bueno, siento que mi mirada ha cambiado, mi manera de, no estoy hablando solo como fotógrafo, sino como persona, como ser humano. Hay situaciones que yo las veo ahora y seguramente las voy a ver distintas como las veía hace 10 o 15 años. Y eso pasa también con los temas que me interesan y con las cosas con las cosas en las que me he interesado, los nuevos descubrimientos. Creo que ese que cambió, que tú preguntas, creo que simplemente es evolución, es reflexión, es, bueno, es ver el trabajo con tus propios ojos y no con los ojos, no una visión condicionada a un requerimiento que no es tuyo. ¿Okay? Cuando yo trabajaba periodismo, siempre, y de hecho la gran mayoría de mi cuerpo de trabajo tiene que ver con asignaciones, y yo en el camino de esa asignación voy haciendo cosas que después las agarro y les doy un sentido. Pero sí, digamos que lo que cambió entre lo que cambia entre la otra violencia y la era Chávez es que ya estas decisiones editoriales y de mostrar son mías y mi visión es mucho más compleja. Y bueno, y tiene cicatrices que quizás no tenía, tiene las cicatrices que quizás no tenía en el momento, en los 2002, 2003, 2004. Ajá. Ok, Nora, que por qué otra violencia, que por qué, perdón. No. Ajá. Que por qué esa es otra violencia, porque yo llamo eso otra violencia y no, bueno, la violencia. Entiendo muy bien la pregunta. Y bueno, básicamente tiene que ver con que ese trabajo se comenzó a trabajar, ese trabajo se empezó a armar y empezó a, digamos, a hacer efervescencia, digamos, como idea en paralelo con lo que estaba pasando en Caracas en 2017. Que, bueno, todos los días salía a fotografiar y todos los días subía fotos a la página. O sea, todos los días había violencia, todos los días llegaba con un asesinato, con olor a gasolina, con olor a gas lacrimógeno, al igual que muchos venezolanos, bueno, la mayoría de los venezolanos que estaban en 2017 en Caracas, salían a marchar por lo menos 2 veces a la semana. Esa otra violencia se crea en el contexto de esas protestas y por eso yo lo llamo la otra, porque la estoy, digamos, relacionando con esa violencia que vemos y que es la misma violencia de, bueno, de la marcha, del gas lacrimógeno, del enfrentamiento masivo. ¿Okay? Bueno, creo que, no sé si contesté tu pregunta, pero básicamente es eso, ¿no? Y queda la pregunta de Cecilia, que me gustaría que le respondieras. Ajá. Después voy a hacer una síntesis aquí rápidamente, porque ya nos hemos excedido media hora más de lo que tenemos estipulado. Ok, Cecilia me pregunta un poco de la relación entre el fotógrafo, miseria, violencia, ética, los límites, cuando mostrar una cosa y cuando no. Bueno, Cecilia, a ver, creo que todo lo que es el tratamiento del dolor ajeno, la miseria o sea, el dolor ajeno y las miserias ajenas, bueno, yo, por ejemplo, yo trato de apelar a la sensibilidad del público para que las imágenes generen un efecto, pero al mismo tiempo trato de respetar y o sea, trato de mostrar a las personas que fotografío como me gustaría que me fotografiaran a mí si yo estuviera pasando en una situación similar. O sea, me gustaría que
como me gustaría que sea tratada mi imagen y sea utilizado mi imagen en un contexto que tiene que ser obviamente afín. Yo no puedo agarrar una foto de un tema y utilizarla para ilustrar otro tema o fotografiar o publicar una imagen que vaya a perjudicar a alguien. Creo que ya de eso hablamos anteriormente, pero básicamente son decisiones éticas. El respeto al sentimiento ajeno. Y bueno, la empatía. Bien, resumo algunas cosas. Voy a tener que escoger nada más una pregunta de las que están en el chat porque ya no quisiera que nos extendiéramos más de media hora, porque ya nos hemos extendido muchísimo. Okay. Eugenia hace algunas preguntas, Simón Pinet, también Vicente Lecuna, Michelle también. Voy a dejar aquí el correo de Gabriel Osorio para que le responda, para que le hagan las preguntas que deseen, y escojo una, Gabriel, escojo una al azar. La de Vicente. ¿Perdón? Estoy leyendo una de Vicente. Sí, si quieres quedamos coloco aquí en el chat tu correo. ¿Me permites? Ah, perfecto. Coloco el chat en el correo para que entren en contacto contigo y vamos a quedarnos con una última pregunta, la de Vicente Lecuna. Digamos, al igual que todos los participantes, estamos muy de acuerdo, digamos, agradecemos mucho tu participación, pero pregunta, ¿por qué acompañas tus fotos con palabras? Ok. Esas son palabras claves. Eso es lo que alimenta un banco de imágenes digital. Cada vez que yo tengo una imagen, yo tengo que asociarla con palabras para poderla encontrar después, para asociarla con una búsqueda. Es un poco como funcionan los hashtags en Instagram y en las redes sociales, pero es un sistema mucho más antiguo. Cuando yo utilizo una imagen, vamos a suponer la imagen de la otra violencia, donde está la gente haciendo cola para hacer el mercado, yo, después que escribo la leyenda, pongo unos tags, unos keywords, que son comida, pobreza, alimentación, el color verde, línea recta, una cantidad de información que a la hora de que alguien quiera hacer una búsqueda que lo lleve a esa imagen y si utiliza una de esas palabras, va a hacer que la fórmula del algoritmo funcione. Son palabras relacionadas, son keywords. Por eso utilizamos las palabras. ¿Qué más? Sí, yo creo que, Gabriel, yo creo que ya nos hemos extendido media hora más, creo que deberíamos ir cerrando. Bueno, primero que nada, agradecer tu participación, Gabriel, aceptar la invitación para venir a compartir con nosotros en este primer ciclo Repensando Venezuela. Esta segunda sesión ha estado muy interesante porque gracias por la invitación. hemos pasado ahora a lo visual. Agradecemos mucho que hayas compartido esos dos cuerpos fotográficos con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte aquí. A todos los que participaron, a todos los que estuvieron dentro del chat, muchísimas gracias. Gracias, Simón, los aplausos. Gracias, Miguel, gracias, Irina, Manuel. Y queremos extender la invitación a todos para el día 30 de octubre, para que nos volvamos a conectar y nos veamos aquí en nuestra próxima reunión, titulada Raza y Guerra en Venezuela. Va a estar, digamos, nuestra invitada es la profesora Alicia Ríos, ¿no? Entonces, bueno, les haremos llegar los materiales, les haremos llegar nuevamente la invitación para que se conecten y nuevamente nos veamos aquí en este foro y sigamos discutiendo sobre Venezuela. Ok, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Irini, muchas gracias a todos, Manuel, muchas gracias por la invitación. Igual los invito a que jurungan esa página, métanse en esa página, metan palabras clave, las cosas que se les ocurran, tienen un banco de imágenes que está a la disposición para investigación, para lo que ustedes quieran. Si necesitan, si tienen preguntas, si tienen dudas, pueden escribirme en mi correo. Y bueno, sigan haciendo lo que están haciendo, que me parece una maravilla esto que tiene que ver con hablar de Venezuela desde distintas especialidades y desde distintas perspectivas. Muchas gracias. Que tengan buenos días, buenas tardes ya. Sí, saludos. Antes de cortar finalmente la sesión, recuerden que bueno, el programa está permanentemente en redes sociales,
sociales, en la página de Trópico Absoluto, en Twitter y en Facebook, y que próximamente vamos a comenzar a subir estas sesiones que están siendo grabadas a la página de YouTube de Trópico Absoluto. Así que vamos a poder darle seguimiento y tenerlas allí para estudiantes o investigadores o cualquiera que esté interesado en ver el material. Saludos a todos y creo que ya nos podemos despedir entonces. Muchas gracias. Hasta luego.